Hemos hablado, el domingo pasado hablamos de la desobediencia, parte 1, y ahora la parte 2 habla de la obediencia. ¿Sí? La vez pasada hablamos de las causas de por qué somos desobedientes y hablamos de las consecuencias de ser desobediente. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la importancia de la obediencia. Vamos a hablar del peligro de la obediencia a medias. Vamos a hablar de la obediencia, lo que cuesta obedecer, el costo que hay que pagar por obedecer y los beneficios de la obediencia, las bendiciones que trae. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer entonces Primera de Samuel, capítulo 15. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer, decí conmigo obedecer, es mejor, decí conmigo es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oramos, decí conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra, porque cada reunión en nuestra iglesia es leída tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a mi pastor. Dale sabiduría, entendimiento y háblame a través de él. Y háblale a él también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Voy a tomar un poquito de líquido. Hoy vamos a hablar de la obediencia a Dios, de la importancia de la obediencia, del costo que tiene obedecer y de las bendiciones que trae consigo. La vez anterior hablamos de la lucha que había en nosotros, en nuestro interior. Hablamos que había una lucha entre la carne y el espíritu por una herencia pecaminosa que nosotros recibimos. ¿Sí? Al nacer recibimos la herencia del pecado. ¿Sí? Una naturaleza pecaminosa, con una tendencia hacia el pecado, con una tendencia hacia lo malo. Y ahí están la carne y el espíritu luchando. Uno dice que se oponen entre sí para que no podamos hacer lo que quisiéramos, que es a veces obedecer a Dios. Y el alma está ahí debatiéndose a quién le va a hacer caso. Si a los apetitos de la carne o a los deseos de la carne y de la naturaleza pecaminosa, o al Espíritu que se une al Espíritu Santo y que nos quiere guiar conforme a la palabra de Dios para que vivamos. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. La importancia de la obediencia. Hoy vamos a la contraparte. Hoy vamos a la obediencia. ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios? Bueno, acabamos de leer el versículo. Se complace Jehová, le dijo Samuel al rey Saúl. Saúl había sido enviado a una batalla, le cuento el contexto, a eliminar a unos enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, enemigos que, hermanos, enemigos que Dios quería raer de la faz de la tierra, enemigos que un pueblo que Dios quería totalmente y absolutamente quitar de la faz de la tierra. Era tanta la ira de Dios sobre ese pueblo, porque ese pueblo le había hecho mucho daño al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces Dios envía a Saúl, rey de Israel, lo envía para que él ejecute esta sentencia. Pero ¿qué hace él? En vez de ejecutar a todos, bueno, toma la ciudad, ejecuta a todos, pero se queda con una parte, se queda con las vacas, con lo mejor del ganado, y le perdona la vida al rey. Es como decir, ¿no? Le perdonó la vida al diablo. Entonces, la obediencia, él desobedeció, Dios le dijo que vaya y destruya a Amalec. Ahora cuando viene el profeta y ve y se encuentra con todo esto, le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas por el ganado que ellos habían quedado para hacer holocaustos.
en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Y aquí viene lo más importante. Ciertamente el obedecer es mejor. Obedecer es importante, hermanos, porque usted puede ayunar, usted puede orar, usted puede venir a la iglesia. Yo puedo venir a la iglesia, puedo orar y ayunar, puedo hacer votos, puedo dar buenas ofrendas, puedo entregar todo mi sueldo. Atienda que es el Señor que le está diciendo que escuche la palabra. Gloria a Dios. Entonces, usted puede venir a la casa del Señor y hacer continuamente muchas actividades. Usted puede hacer muchas cosas para Dios y son buenas y a Dios le agrada y Dios se goza en eso. Pero ¿en qué se complace más Dios? En la obediencia a sus palabras. ¿Se complace Jehová en los sacrificios? Sí, se complace. Pero ciertamente, dice, es mejor obedecer. La obediencia es muy importante en el cristiano. Entender la importancia de la obediencia, porque siempre es mejor obedecer. Les voy a poner un ejemplo claro y cortito: la mentira y la verdad. ¿Cuál es el camino más fácil? Hoy está dividido, acá tenemos un lío. Tenemos los mentiristas y tenemos los verdadcitas. ¿No? ¿Cómo se diría? ¿No? Se armaron los partidos. No. El camino más fácil es la mentira. Decís una mentirita para zafar. Es más rápido. La verdad siempre es más difícil, más costoso, a veces duro, feo y horrible, pero siempre es mejor obedecer. Dios dice y enseña que siempre es mejor decir la verdad. Bueno, pastor, que tengo que andar publicando mi vida en las redes sociales para que todos sepan. No, hermano. Pero cuando alguien te enfrente, te confronte y te pregunte, decirle la verdad. Hay cosas que a veces Dios no te manda a decir, porque si alguno dice, yo soy sincero y digo la verdad, gordo, feo, chancho. No, o sea, no me podés decir todo eso. ¿Entendés? Aunque sea verdad, uno no anda por la frente. Hola, chueco, ¿qué haces, rengo, tuerto? A vos no te quiere nadie. No, no podés andar así en la calle, diciéndole a todo el mundo lo que ves. No se trata de eso. Porque hay gente que se escuda en eso. Yo soy sincero y frontal y digo la verdad, y lastiman, hieren y calman su conciencia diciendo esas cosas. No se trata de eso. Se trata de empatía. Uno tiene que tener empatía por los demás, pero uno no puede andar. Pero cuando alguien te pregunte la verdad, salvo que sea tu mujer que te está preguntando cómo le queda la pollera o cómo le queda la ropa, ahí en eso Dios hace una diferencia. Dios, porque si decís, te queda hermoso, te mira como diciendo, me estás mintiendo. Y si le decís, que no te queda muy bien, se ofende. Entonces no sabemos, me está mirando ahora, o en este momento me está mirando así. Es un chiste, mi amor. Muy bien. Entonces, siempre cuando alguien te confronte, el camino de la verdad es el más duro, el más difícil, pero siempre es mejor obedecer a Dios y decir la verdad. Un ejemplo, y en eso siempre obedecer es mejor. Veamos la importancia, estamos viendo la importancia de la obediencia. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo en la obediencia? ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Ay, me asusté. Nadie respondía nada, me asusté. Nuestro máximo ejemplo no es ni el pastor, ni los apóstoles, ni la mamá de Jesús. Es Cristo nuestro ejemplo. Él es el mayor ejemplo, el que marcó el camino, el que marcó la senda, el que pisó sobre esta tierra y marcó un camino y dejó huellas que nosotros debemos seguir. Y pisar en las huellas que dejó nuestro Señor. Él es el ejemplo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 8. No sé si está acá. Bien.
Y dice de esta manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediente fue el Señor hasta la muerte, y muerte de cruz. Él sabía que iba a morir, que iba a entregar su vida, y aún así jamás desobedeció al Señor. Jamás desobedeció a su Padre. La obediencia es muy importante y Jesús lo sabía. Y mire lo que dice Santiago capítulo 1, verso 22. Ahí un poquito más atrás, Santiago, el apóstol Santiago, hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús. ¿Sí? Dice de esta manera, 1, verso 22. Y nos dice así en cuanto a la palabra de Dios. Porque nosotros cuando decimos ser obedientes a Dios, estamos hablando de ser obedientes ¿a qué? A su palabra, a sus mandamientos. Un mandamiento os dejo. Un mandamiento es una orden. Un mandamiento os dejo, que os améis unos a otros. Entonces debemos ser 1:22. ¿Encontraron? Dijo el apóstol Santiago: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se mira al espejo, y se va, y luego olvida cómo era. Así es la persona que escucha la palabra de Dios. Venimos acá y dice: ¿pero qué predicó el pastor? Lindo, no, predicó, pero ¿qué predicó? No sé, ya me olvidé. Porque uno viene a la casa de Dios y recibe el reflejo a través de un mensaje. Dios te habla, te refleja tu vida, tu situación. Lo que Él dice, esto debes cambiar. Y vos sabés, no lo sabe el de al lado, no lo sabe el pastor que está predicando, o no lo sabe la persona que trae el mensaje, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y vos lo sabés, y entonces te ves reflejado en la palabra de Dios. Y cuando llega el momento de salir de este lugar y ponerlo por obra, uno se olvida. Es como el hombre que se mira al espejo, considera su rostro, pero cuando sale se va y se olvida. Así dice Santiago, no debemos ser así, debemos ser hacedores de la palabra. Por eso es importante anotar, es importante grabar, es importante guardar para recordar qué fue lo que se leyó, qué fue lo que se dijo. Y dice: mas el que mira atentamente, recuerden el primer versículo decía que obedecer es mejor, y el prestar atención, obedecer a la palabra y el prestar atención. Y acá el apóstol nos dice: porque el que mira atentamente en la perfecta ley, es decir, el que mira atentamente la palabra. Y el apóstol Pedro nos dice que la palabra de Dios es profética y es segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que se enciende en un lugar oscuro. ¿Me están entendiendo? No se distraiga. Es decir, que a la palabra de Dios debemos estar atentos. ¿Para qué? Para poder obedecerla. Porque cuando uno no está atento a la palabra, uno no está atento al mensaje, a la Biblia, cuando lee está haciendo 50 cosas, tiene la tele, la radio, ¿no? Andan los chicos, el perro, el gato, todo. No se puede estar atentamente en la palabra. ¿Por qué no podemos? Porque debemos buscar. Por eso dice el Señor que para orar debemos cerrar la puerta. Ahí entra a tu aposento, cierra la puerta. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque necesitamos concentración, necesitamos atención. ¿Para qué? Para que al salir de este lugar podamos ser hacedores de la palabra. Miralo el que está al lado y decirle: quiero que seas hacedor de la palabra. Aleluya. Es importante que seamos hacedores de la palabra, que seamos obedientes, que obedezcamos a la ley de Dios. Y hay miles de textos en la palabra, por ahí no miles, pero hay muchos textos en la palabra que hablan de la obediencia y de lo importante que es ser obedientes a nuestro Dios.
Ahora, hay un peligro que antes de empezar con algunos ejemplos, yo tengo que expresarles. Hay un peligro muy importante, hermanos, y que es la obediencia a medias. Es obedecer, pero a medias. Porque usted se está preguntando, bueno, pastor, pero yo el 90%, trato de hacer todo, y hay 90, 80% hago, y hay cosas que no puedo hacer. Se trata de disponer tu corazón a obedecer. No ser rebelde. ¿Sí? Porque como pecado, mire en el mismo capítulo de Primera de Samuel decía, porque como pecado de rebelión, como pecado de adivinación es la rebelión, dice. Lo que Dios busca es un corazón que sea obediente a su palabra, que no se rebele. A mí no me vengas con la Biblia, ¿viste? Ya sé ese versículo. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no? No me juzgues. Ahora está muy común, no me juzgues. Nadie te juzga, es la Biblia la que está. ¿Sabe quién nos juzga todos los días? Es la Biblia, la ley nos juzga, la palabra nos enseña. Y la palabra nos dice, ¿estás bien o estás mal? ¿Cuántos dicen amén? Entonces la obediencia a medias es un problema y es muy peligroso porque a veces uno se apoya en esa obediencia a medias. Y a veces, claro que todo no lo vamos a poder hacer, pero tenemos nuestra disposición a obedecer. Pero ¿cuál es la obediencia a medias? Es esta, mira. Dice así, en Primera de Samuel que estábamos leyendo recién, el versículo, vamos de vuelta a Primera de Samuel, ¿quieren? El versículo 11, a ver si lo tenés acá, me ayudás. Versículo 11. Dijo el Señor a través de su profeta sobre el rey Saúl. Dios lo había mandado, recuerdan. Dios lo había mandado a matar a todos, pero él le perdonó la vida al rey y se quedó con un montón de ganado. Parte del anatema, parte de lo que era maldito. Todo el ganado, el oro, todo lo que él se quedó, era maldito para Dios. Dios dice, yo esto no lo quiero, está maldecido. Es como cuando hay personas que compran cosas robadas. Yo por supuesto sé que acá no. Nadie va a comprar algo robado. Porque está manchado de... Usted no sabe si mataron a ese hombre para robarle, o a una mujer, un hombre, o qué pasó, o lo golpearon, o cuánto daño hicieron para poder robar eso. Y, ay, pero es barato. Y van y lo que... No se puede comprar eso. Porque está maldecido. Es algo que está maldito. Nada que venga fuera de la ley nosotros podemos participar de esas cosas. Bueno, estoy un poquito colgadito del cable, pastor. Bueno, descuelgue el cable. Una vez, hace muchos años atrás, ni siquiera éramos pastores, veníamos a la iglesia, yo era líder de jóvenes y con mi esposa y éramos en la alabanza y todas esas cosas. Y recuerdo que la vecina nos compartió el cable y le dábamos la mitad. O no le dábamos nada, no me acuerdo. O se lo robé, no. No, mentira. Compartíamos, ¿te acordás? Con la vecina. Hasta que el Señor me habló al corazón y me dijo, no podés hacer eso. Y nadie, ni el pastor, ni por una predicación. Dios me habló leyendo la Biblia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y tuve que sacarlo. Y yo sé que usted me va a decir, bueno, pastor, yo sé. Pero te tengo que decir la verdad. Y yo decía, pero no puedo pagar y necesito el cable para mis hijos, para que vean dibujitos, para esto, para el otro. Lo saqué y lo pude pagar. Y vivíamos con un sueldo con 4 pibes. No es que yo no sé pasar necesidad, lo he pasado, que no lo pase ahora es otra cosa. No sé por qué se ríen. Que no pasemos necesidad ahora gracias al Señor y porque Dios es bueno y misericordioso y para comer todos los días, no significa que no hayamos pasado muchas necesidades. Pero también sé que Dios es fiel a aquel que es obediente a su palabra.
Aquel que dice, yo ando por derecha, ando caminando como a Dios le agrada. Cueste lo que cueste. ¿Cuántos dicen amén? Y Saúl se quedó y dice así, me pesa haber puesto por rey a Saúl, dijo Dios. Qué triste es este versículo. Me duele. ¿Cuántas veces Dios me mirará, y me pongo de ejemplo, y dirá, me pesa haberlo puesto al gordo de pastor? Porque fue desobediente. Qué triste es este versículo. Porque al Señor le dolió en su corazón la conducta de Saúl. Porque se ha vuelto de en pos de mí. El Salmo 50 dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis mandamientos? Le dice, porque echas a mis espaldas, echas a tus espaldas mis palabras. Es decir, que en vez de venir la palabra al corazón, la persona se da vuelta, rechaza y la palabra le golpea en la espalda. Echas a tus espaldas mis palabras, rechazas la palabra de Dios. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Con los adúlteros era tu parte. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¡Ja! Dura la palabra. Dios lo dice, el Salmo 50. Porque Dios estaba pidiéndole al pueblo de Dios obediencia. Nada más que eso, obediencia. Se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová. Ahora, escuche esto. Pero cuando el profeta le dice estas cosas al rey, ¿sabe qué hace el rey? Le dice, pero yo fui a la misión que el Señor me dio. Maté a todo el mundo. Yo cumplí las palabras de Jehová, dice. ¡Ja! Y entonces, dice, pero ¿por qué? No, como que la persona no entiende muchas veces la importancia de la obediencia. La importancia de no dejar zorras. En los campos en Israel dice, hay un versículo que dice en Isaías, serás reparador de portillos. ¿Qué significa esto? Portillos eran huecos que se armaban cuando ellos cercaban y trataban de cuidar los campos. Entonces se abrían portillos los animales y entraban y se morfaban las cosas, comían las cosas. O destruían el campo, la cosecha. Portillos, puertas donde entraban animales a comerse, quizás el lobo, a comerse una oveja. Y dice, serás reparador de portillos. Porque a veces en nuestra vida también se abren puertas. Puertas para que el enemigo, es cuando nosotros decimos, bueno, ya fui a la iglesia, ya leí la palabra, ya oré, ya, bueno, acaricié el gato, acaricié el perro, le di un beso a mi señora, soy obediente a la palabra. Pero me permito ciertas cosas, cierto vocabulario, ciertos pensamientos, ciertos sentimientos en el corazón. Estoy permitiendo, la obediencia no es completa, estoy permitiendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre aquel que no puede lograrlo, pero quiere lograrlo? Lo que decía el apóstol Pablo en la vez anterior, el pecado que mora en mí, no soy yo quien hace eso, sino que el pecado mora en mí. Hago lo que no quiero hacer muchas veces. ¿Viste? Hacemos lo que no queremos hacer. Es como cuando, me acuerdo, voy a poner un ejemplo, una hermana en la iglesia, está acá, pero no lo voy a decir, no sé si se acuerda. Yo era muy joven, muy niño, y conocía al Señor. Entonces me nos habían regalado como unas videocassettes. ¿Alguien se acuerda de eso? Unos videocassettes así. Eran unas para las caseteras. Los chicos no tienen ni idea de lo que eran. VHS. Bueno, y le habían regalado, no sé, agarraron un montón, los tiraron, y la patrona de mi mamá y mi mamá los trajo a casa y no sabíamos qué había. Entonces yo voy a la casa de una hermana que tenía videocasetera y le digo, hermana, ¿le puedo llevar esto? Sí, sí, para que vea y me diga qué tiene. Entonces cuando voy se lo llevo a la casa
Me paro en la puerta, le digo, acá está, así, bueno, gracias. Después lo revisamos y te contamos. Me dice, pruebe una película linda. Y cuando se lo estoy entregando, le digo, ay hermana, mire que yo no sé lo que hay adentro. Pensé. Bueno, está bien, me dice la hermana, una hermana mayor. Pero me dice, lo vemos y después te decimos. No, porque yo no quiero ser culpable del pecado de los demás, le dije yo. Hasta el día de hoy me acuerdo. ¿Cómo lo tomarías vos? La hermana dice, no, quédate tranquilo que igual nosotros somos hijos del Señor también. ¿Cómo lo tomarías vos? Mal. Esa hermana lo tomó bien, gracias a Dios. Yo te hubiese dado un cachetazo. Yo estoy en el lugar de la hermana y digo, cachate, insolente. ¿Cómo vas a decir que voy a pecar? Vos me estás trayéndolo para que me fije y voy a pecar yo. Infeliz. Pero yo no quería decir eso. Yo no quería decir eso. ¿Sabe Dios que hasta el día de hoy me sirve como ejemplo? Yo no quería que de mi boca salga eso. Yo lo que quería decir era, ¿saben cuáles eran mis palabras? Mis palabras eran, no me gustaría que usted tenga que ver algo feo, o una película de terror, o una película indecente, que tenga que ver algo así, tenga que pasar por eso, culpa mía. ¿Me están entendiendo? ¿Están acá? Y yo no quería que salga eso de mi boca. Y salió, y después me arrepentí, y después fui y le pedí perdón. Y no sé si me entendió, creo que hasta el día de hoy tampoco me está entendiendo. Pero no importa. No importa, ustedes entienden el ejemplo. A veces uno no quiere hacer algo y lo hace. El pecado que mora en mí. Pero ¿cuál es la diferencia entre el que quiere hacer el bien y termina haciendo mal? Es decir, vos, no le voy a contestar, no le voy a contestar, no le voy a contestar, no le voy a contestar. ¿Qué me dijiste vos? ¿No? Es como que, ¿viste? Vos no querés, pero termina haciendo. No, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Sabe Dios, yo no sé la vida de nadie. Los amo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que no puede, pero quiere hacer el bien, y el que tiene obediencia incompleta? Es el que se permite ciertas cosas en su vida. Es decir, bueno, una excusa muy común es, ¿y si el otro lo hace? ¿Y si fulanito de tal pecó, hizo tal cosa? ¿Y si el otro vive así? Bueno, un padre justo, un padre bueno, un padre para todos igual, no me va a decir nada a mí. Eso es lo que nosotros creemos. Pero yo tengo 4 hijos y con los 4 trato diferente. Porque los 4 tienen diferente trato y diferente carácter y diferentes sentimientos y son diferentes personas. Y así hace Dios con cada uno de nosotros. Trata diferente con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sigo? Me voy a casa. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el que... Muy bien. Entre aquel que tiene obediencia incompleta y aquel que no lo logra? El versículo está, que te va a aclarar este asunto. Es Santiago 4:17. Y dice de esta manera: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el pecado de omisión. ¿Qué significa omisión? Espere que lo tengo anotado. ¿Qué significa omisión? Omisión significa la falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa. Es decir, omisión es no hacer lo que debías hacer. Y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe tiene la capacidad de hacerlo.
es cuando vos tenés la capacidad de hacerlo. No es el pecado que te sorprendió. No son palabras que salieron de tu boca sin controlar, que no te diste cuenta. Es omisión. El pecado de omisión es cuando vos tenés las claras posibilidades y está en tu poder la capacidad de obedecer, pero decidís arbitrariamente no hacerlo. Estamos hablando de aquel pecado que no está hecho, de aquello que es, a ver, hacer lo malo es pecado, pero no hacer el bien también es pecado. Es decir, bueno, yo soy neutral, yo decía, no soy ni de Dios ni del diablo. Decía cuando no conocía a Dios. Y la mayoría de la gente uno le pregunta y le predica y dice, yo soy bueno, no hago mal a nadie, ayudo cuando puedo. Cuando paro en la esquina me dicen, me da una monedita, le doy una monedita. Soy bueno. Pero no se trata de eso, sino que se trata de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y muchas veces tenemos la capacidad, sabemos cómo hacerlo, tenemos la capacidad y uno no lo hace. Saúl había vencido, podía matar a todos, podía cumplir la palabra de Jehová, pero arbitrariamente decidió no hacerlo. Arbitrariamente decidió quedarse con lo que era maldito, se permitió, se dio unos permitidos, como cuando uno está en dieta. Tienen una cara de sueño tremendo. Están luchando fuera, espíritu de sueño. Gloria al Señor. Bueno, entienden el peligro de la obediencia incompleta. Ahora sí, vamos a ver, vamos a seguir, este es mi borrador, pero algún día se los pasaré en PDF. Vamos a ver los costos y los beneficios de obedecer. Porque es fácil que yo te hable de obedecer, pero también te voy a decir lo que cuesta obedecer, pero también te voy a decir las grandes bendiciones que trae obedecer, que lleva consigo obedecer. ¿Sí? Obedecer tiene un costo. Hebreos 5, versículo 8. A ver, ¿qué dice? Mientras lo ponen en su lugar voy a tomar un poco de agua. Y dice el versículo, Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, Jesús era hijo de Dios, igual que nosotros, por lo que padeció, por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tiene un costo. Esto nos dice que obedecer no es fácil. Cuando alguien te dice que vengas al Señor y que tu vida va a cambiar, también muchas veces te va a decir que tenemos adversidades, luchas, pruebas. Y mucho de eso se da, ¿saben por qué? Porque tenemos que obedecer a Dios. Empezamos a obedecer a Dios. Y es cuando se desatan las peores tormentas. Los apóstoles, el Señor le dijo, crucemos al otro lado, súbanse a la barca. Y ellos no sabían que por obedecer ese mandato se iban a enfrentar, iban directo a una tormenta. A veces por obedecer se desatan las peores tormentas en tu vida. Pero tienen un propósito esas tormentas. Porque cuando estaban en medio de la tormenta gritando desesperados y no sabían qué hacer, el Señor se levantó y les dijo, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Y mirando a la tormenta le dijo, calla y enmudece, y la tormenta se cayó. Y esa tormenta terminó siendo el conducto para que ellos hicieran una cosa. Después de mirar a la tormenta y de ver lo terrible de la tormenta, terminaron sus ojos puestos, como dicen Hebreos, en Jesús. ¿Saben qué dijeron?
¿Qué hombre es este que aún la tormenta, los vientos, el clima le obedecen? Entonces la obediencia al mandato trajo una tormenta, pero la tormenta tenía un propósito, que era que ellos pongan los ojos en Jesús y se den cuenta del Dios maravilloso que ellos tienen. Muchas veces la obediencia te llevará a tormentas, las tormentas te llevarán a Jesús. Jesús se va a glorificar y vas a entender ¿qué Dios es el que camina al lado tuyo? Un Dios que no le teme a la economía, un Dios que no le teme a las enfermedades, un Dios que no le teme a los problemas del mundo, un Dios que tiene poder y que hace cosas imposibles. Aleluya. Ese es mi Dios. Y lo que estás pasando tiene un propósito. Que veas al Cristo resucitado, al Cristo de poder, que veas y entiendas que no estás jugando al evangelio, sino que esto es realidad y verdad, y que el que camina contigo es todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, omnipresente, omnipotente. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Gloria al Cordero. Y Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, imagínese, ¿por qué padeció y aprendió otra vez padecimiento? Cuando él obedecía, sufría. Tuvo que aprender la obediencia. ¿Cómo Jesús tuvo que aprender la obediencia? Era hijo de Dios, porque estaba en el cielo. Y él dice la palabra que él se despojó de todos sus atributos. No dejó de ser Dios, pero él se despojó de todos sus atributos de rey, de todopoderoso, y se encarnó en un cuerpo igual al tuyo y al mío. Y él, cuando vino a la tierra, vino en calidad de siervo de su padre, de hijo de su padre. En el cielo él era Dios, junto con Dios Padre. Nunca tuvo la necesidad de obedecer a nadie. Él era la autoridad, junto con Dios y el Espíritu Santo. Él era la autoridad en el cielo. No había necesidad de que él obedezca. Los ángeles obedecían a sus palabras y le adoraban en el cielo, pero él, al venir a ser un hombre a la tierra, tuvo la necesidad de aprender y fue aprendiendo lo que era obedecer a su padre. Hola, ¿están acá? Vamos, haga un esfuerzo. Y empezó a obedecer a su padre. Entonces comprendió lo que cuesta obedecer. Y le costó. Y tuvo que someterse a hombres como su padre y su madre, María, José y María, que eran hombres imperfectos, mujeres imperfectas. Y tuvo que obedecer a hombres y mujeres imperfectas siendo Dios. Y él se sometió a ellos. Dice la palabra que una sola vez se quedó en el templo entretenido hablando con los religiosos de aquel tiempo y contestando preguntas. Pero luego de ese evento jamás se apartó de ellos y estaba sujeto a ellos, dice la palabra. Apaguemos los aires un ratito, por favor. Se están durmiendo en serio, ¿eh? Pero voy a terminar. Gloria al Señor. Escuche, están tan atentos con los ojos cerrados. Gloria al Señor. Están orando profundamente. Algunos hasta roncan en la oración. Alabado sea el Señor. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. Le costó, entendió, aprendió que cuesta. La obediencia tiene un costo que pagar. La obediencia no es fácil. La unción tiene un costo. La consagración, por ejemplo. No es la unción la que trae consagración, es la consagración la que atrae la unción. Porque alguno dirá, bueno, pastor, pero hay cosas que yo no puedo cambiar. Esas se encarga el Señor. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dice la palabra. Amén. Pero hay muchas cosas que sí podemos hacer y cambiar. Y que Dios espera de nuestra parte. Dios espera nuestra obediencia. Dios espera que lo que sí podemos hacer y sabemos hacer, lo hagamos. Bueno, la obediencia cuesta y tiene un costo que pagar. Mire, vamos, continuamos y terminamos temprano.
vamos a ver algunos ejemplos, ¿les parece? De los costos y a la vez de las grandes bendiciones. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1 al 15. Segunda de Reyes capítulo 5. Nos cuenta una historia maravillosa, que yo no sé si leerla toda. 5, 1 al 15. Cuenta la historia de este hombre, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor, es decir, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Cuenta la historia, vamos a dejarlo ahí, le voy a contar el contexto. Que Naamán, este general del rey de Siria, era un hombre valeroso. Era muy importante para el rey porque le había dado muchas victorias. Este hombre tenía todas esas condecoraciones y todos esos títulos, pero era leproso. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad contagiosa. Si bien en Siria no había leyes, quizás, por lo menos que yo conozca, leyes sobre el cuidado con la lepra, en Israel sí había. Y el leproso debía mantenerse a 50 metros de distancia. El leproso tenía olor. La lepra comía y carcomía la carne y podría los tejidos, hasta que el leproso, depende de donde tenía la lepra, iba a empezar a perder los músculos, la carne. Si era la cara, perdía la nariz, se le caía la oreja. Se volvían literalmente monstruos si estaba en su cara la lepra. Pero este Naamán se ve que tenía la lepra y bien oculta porque él se movía aunque se sabía, se movía entre el ejército de Dios, de Siria. Quiero decirles algo. Este hombre era leproso y el rey de Siria agarra y dice, ¿qué vamos a hacer? Perdón, poneme un poquito más el versículo 3. Esta dijo a su señor, perdón, el versículo 2 que dice, ahí está. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Seguí. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Es decir, este Naamán tenía una sirvienta que era del pueblo de Dios y ella le predica la palabra. Le dice hay salvación en Israel. Le dice hay salvación en la iglesia. Le dice hay salvación en Cristo. No se calla porque es esclava. No se enoja por ser esclava, haber sido llevada cautiva. Estaba sirviendo de buena gana, Dios estaba en ella. Y esta valerosa mujer le predica la palabra y le dice, si rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Entonces el rey se entera y el rey envía cartas. Le envía cartas al rey de Israel, que estaba bajo el yugo del rey de Siria. Y entonces le dice, cuando llegan las cartas al rey de Israel, el rey de Israel dice, ¡ay! ¿Cómo lo voy a sanar yo? ¿Qué soy yo, Dios, para sanarlo? Mirá cómo busca una ocasión, un problema para que tengamos guerra. Pensó que era una estrategia política para hacerle daño. Pero cuando se entera de esto el profeta, dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Le dice al rey. Que venga
y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. Que venga a mí, dijo. Aleluya. Así te dice el Señor. ¿Por qué te rasgas los vestidos por tu problema? ¿Por qué estás teniendo temor de lo que el diablo dijo que va a hacer? El Señor Jesús te dice, venga a mí. Venga a mí, sabrá que yo soy Dios Todopoderoso. Que el que camina contigo no es cualquiera, no es un presidente, no es un político, no es un vecino, no es alguien rico, es alguien dueño del mundo entero. ¡Aleluya! Ese es el Dios, ese es el Dios que nosotros tenemos. Todavía no lo entiende, pero cuando uno está muerto, cuando uno está a punto de morir, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Entonces, viene Naamán con todos el ejército y la comitiva. Y voy a resumir la historia para que no se haga tan largo. Y dice Naamán, se entera el profeta que está Naamán viniendo. Y le dice su siervo Giesi, ya viene el profeta, ya viene Naamán. Bueno, andá y decile que se bañe, que se tire. Ya cuando te mandan a bañar algunos se ofenden, ¿eh? Algunos están como ese programa de televisión, no se baña hace unos cuantos días. Que se vaya al río Jordán y se tire 7 veces. Yo estoy ocupado. Y entonces Naamán dice, ¿cómo es esto? ¿No sabe quién soy yo? ¿No sabe que le puedo destruir la casa y quemarlo vivo? Yo pensaba que iba a salir, que iba a orar, que iba a levantar las manos y que iba a pasar algo. Como nosotros muchas veces esperamos que Dios haga grandes milagros y no, Dios seguramente, Señor, dime tu voluntad, envía un profeta. Dame una palabra. Lo seguimos al profeta por toda la iglesia para que nos dé una palabra. O dame una visión, muéstramelo en visión, muéstramelo en sueño, muéstramelo en video, muéstramelo en Netflix, muéstramelo. Y lo único que quiere Dios es una sola cosa y se llama obediencia. Entonces Naamán, en todo su orgullo y su soberbia y su grandeza, dijo, el río Jordán, 7 veces en el río Jordán. ¿Y acaso los ríos de Farfar y los ríos, no tenemos ríos más lindos que este mugroso río, que era un río pequeño, de agua turbia? Y muchas veces nosotros pensamos que las cosas del Señor tienen que ver con las cosas terrenales de esta tierra, pero nada que ver. Lo que Dios buscaba en Naamán era una sola cosa, obediencia. Entonces un entendido de los soldados que él tenía o siervos de él, le dice, mi señor, no se enoje. Diría el mexicano, ya bájale. ¿No? A veces el orgullo nos juega una mala pasada, ¿verdad? Entonces, vamos, y si te pidiera otra cosa más difícil, ¿no la harías? Y otro caso es si viajamos en tantas horas, estamos acá. El río está ahí. ¿Qué te cuesta? Obedece. Entonces, ¿qué hizo Naamán? Bajó, se tiró 7 veces al río, capaz que a regañadiente. Lo voy a hacer por vos, porque vos me lo dijiste, porque están todos cansados. Mientras descansa me voy a tirar, pero la verdad, ¿no? Patán. ¿Se acuerdan de Patán? Bueno, quizás así. ¿Cuántas veces nosotros estamos renegando de lo que Dios nos pide? Levántate a orar. Hace frío. No quiero. Estoy cansado. Lee la Biblia. Estoy cansado. Vení a orar. Estoy cansado. ¿No? Y uno no quiere, pero a regañadientes lo hizo igual. Y cuando sale del agua,
Salió completamente sano la última vez. Se tiró una vez, no lo vio, se tiró 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces y habrá dicho, bueno, ya me tiré 6 veces, mirá, nada, sigo igual que siempre. Y una vocecita le dijo ahí el ayudante, el profeta dijo 7. Con miedo a que le corten la cabeza, ¿viste? Porque cuando alguien está enojado, mejor. Y se tira la última vez. Y cuando sale del agua, sale completamente sano. Hablemos del costo que tuvo que pagar Naamán para obedecer. A Naamán le costó mucho porque tuvo que humillarse. Decirle al que tenés al lado, muchas veces te vas a tener que humillar ante Dios. ¿Sabés qué tuvo que hacer Naamán cuando llegó al agua? ¿Sabés qué tuvo que hacer? Se tuvo que sacar el saquito, la corbatita, se tuvo que sacar la ropita que cubría su vergüenza. Hoy hay miles de cristianos cubiertos con corbatita y con saquito y con lindas apariencias, pero por debajo están llenos de lepra y de pecado, cubriendo muchas veces con actividades, con esto, con lo otro, el pecado que mora en ellos, la lepra que los está consumiendo. La lepra representa el pecado que consume y destruye todo. Bueno, él tuvo que sacarse todo y tuvo que sincerarse, tuvo que humillarse y ser sincero. Se sacó las máscaras, se sacó todo eso que decía, yo soy Naamán. Tuvo que humillarse y sincerarse. A veces Dios nos va a pedir una obediencia sincera. Padre, Señor, yo cuando voy a orar no le puedo ocultar nada. Se lo he dicho 1000 veces a ustedes. Cuando vamos a orar, es como dice el himno, tal como soy. Así vengo a ti, Señor. Pequé, pero no pequé por culpa de fulanito, me hizo enojar, porque esto, o porque la muchacha tenía la pollera muy corta. Pequé porque yo soy malo, porque la maldad está en mi corazón y me lleva al pecado. Y muchas veces no venzo, Señor, perdóname. Soy sincero, eso es lo que tuvo que hacer Naamán, ser sincero con Dios para ser obediente. A veces para ser obediente vamos a tener que pasar un costo y el costo es la sinceridad. El despojarse de todo nuestro orgullo, de todo yo, porque yo soy bueno para esto, yo soy bueno aquello, yo soy bueno acá. Acá nadie es bueno en nada, acá el único bueno es Jesucristo que nos salvó a nosotros. Yo sé que te moleste quizás escuchar esto, pero es la verdad. El hombre está irremediablemente perdido, total y absolutamente depravado. El hombre solo, sin Dios, le gusta la maldad, el pecado y lo horrible y lo sucio de este mundo. Eso ama, eso adora y eso quiere, pero cuando viene Cristo, transforma esa naturaleza en una nueva naturaleza. En la naturaleza de Cristo, en una nueva criatura. Entonces podemos amar el bien, podemos buscar el bien y amamos y deseamos y nuestra mente y nuestra conciencia es renovada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tengo que terminar. Naamán. Así es cuando obedecemos al llamado de Dios. Él nos perdona, nos limpia y nos restaura. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya termino. Vamos a ver un ejemplo más. Y este es cortísimo. San Juan capítulo 9, verso 1 al 7. Nos cuenta la historia de un ciego. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Este no fue que se enfermó como Naamán, este nació ciego. Escuche, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces nuestros problemas y tormentas se manifiestan para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida.
me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escuche esto y quédate en este versículo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó los ojos del ciego. Y después, dame un versículo más, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Quiero decirte dos cosas. Lo que tienen en común Naamán con este ciego es que el Señor le dijo, escupió en tierra, hizo lodo, le puso en los ojos y le dijo, anda a lavarte. Anda a lavarte. Y él sin dudar dio media vuelta y fue a lavarse. Y regresó viendo. ¿Qué es lo que tienen en común? La obediencia. ¿Cuál es el costo? Ahora sí, ¿cuál es el costo que pagó este ciego? El costo que él pagó, primero, es, hay dos que quiero nombrar. Lo primero es aceptar la voluntad de Dios sin cuestionar. La obediencia nos va a pedir muchas veces que aceptemos lo que Dios nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Porque Dios es soberano. ¿Por qué me está pasando esto? Dios lo permitió. No lo cuestiones. Sé obediente. ¿Por qué tengo que luchar así? No lo cuestiones. Sé obediente. Y vamos a ver, ¿por qué eso nos va a traer paz en la vida del cristiano? Porque Dios es soberano. Soberano significa que Él no da explicaciones a nadie. Él es nuestro dueño. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. No cuestionó. Y las formas de obrar de Dios son raras, ¿verdad? Pero el ciego no se puso a decir, ¿qué me está poniendo? A mí me pareció, vos hiciste y escupiste en el suelo. A mí me pareció, viste que los ciegos escuchan todo. A mí me parece que este escupió. Chuiqui, 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 chuiqui. Este está haciendo algo. Él no se puso a cuestionar por qué lo haces así. Y cuando me está poniendo barro que hizo con el escupitajo, casi que me escupió los ojos. ¿Ustedes están entendiendo eso? A veces no vas a entender la obra de Dios. A veces no vamos a entender por qué o la manera de obrar de Dios, pero es necesario que seamos obedientes. Es necesario que seamos obedientes. Sin cuestionar la voluntad de Dios. Sin cuestionar lo que Él hace. Sin ponerle tantos peros o tantas cuestiones a Dios. Y lo otro que Él pagó para poder tener su visión completa o su visión sana es la dificultad de ir hasta el estanque. A veces Dios te va a enviar a lugares donde vas a decir no tengo recursos, no tengo la forma, no tengo la capacidad, pero el no tengo, si hay alguien que le costaba ir hasta el estanque de Siloé, era este ciego. Tenía que buscar o alguien que lo guíe, o tenía que buscar a alguien que lo lleve de la mano, o si nadie le daba interés, tenía que ir tocando las paredes y en algún día iba a llegar. ¿Qué estás haciendo, Jesús, acá? Nada, estoy esperando que vuelva el ciego. Porque hasta que llegó, pero le costó, pero él obedeció. No preguntó, ¿y quién me va a llevar? ¿Y cómo voy a hacer? No puso cuestiones ni problemas. Obedeció. Simplemente fue y lo hizo y volvió caminando. Él no sabía quién lo había sanado porque no lo había visto, pero volvió caminando y volvió viendo. Así es cuando nosotros no cuestionamos y cuando nosotros obedecemos. Aún en las peores circunstancias y dificultades adversas, situaciones adversas, en medio de las adversidades nos disponemos a obedecer igual. Entonces, ¿qué hace?
Dios, la más grande bendición que puede hacer es quitar el velo de nuestros ojos y empezar a ver a Dios en todas las cosas. Antes no veía a Jesús, pero ahora sí puede verlo. Quizás antes no podías sentir la presencia de Dios, pero ahora que sos obediente, empezaste a sentir la presencia de Dios. Antes Dios no te guiaba, pero ahora Dios te guía y te muestra el camino. Antes no recibías ningún milagro, ninguna bendición de parte de Dios, pero ahora comenzaste a ver que tenés un Dios amoroso en el cielo que hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Tus ojos espirituales que antes no podían ver la gloria de Dios, comienzan a ver la gloria de Dios. Porque hubo obediencia. Y lo último que quiero hablarte es de Éxodo 13, Moisés y el Mar Rojo. Mientras ustedes buscan en el versículo 21, dice así: Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Sí? Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, dice que Dios iba delante de ellos con una columna de fuego y con una nube de día que cubría el sol y una columna de fuego que los protegía de noche. Pero dice que Dios los envía, miren, en el 14, 1 y 2 los envía a este lugar específico. Habló Jehová a Moisés diciendo, me prestan atención, son unos minutos más y terminamos. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, bueno, algo así, ¿no? Jahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. En un lugar especial, le dijo, entre este y este lugar, ahí vas a acampar. Y entonces le empieza a decir Dios, pero mirá que le voy a endurecer el corazón al rey de Egipto y los va a perseguir. Y los va a perseguir y va a ir tras ustedes. Y ellos se encontraron con que esto era cierto. Y en un momento comienzan a perseguirlos. Ahora, cuando el pueblo de Israel se entera de que tenían el mar enfrente, de este lado, y que de acá venía el ejército egipcio a destruirlos, ¿qué pensás que pasó? ¿Qué piensan ustedes que sucedió? 14:10, mirá lo que pasa. Ustedes ya saben la historia, pero los detalles quiero ir. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir en el desierto. Seguimos. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, le dice Moisés, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. Moisés obedeció. ¿Cuál fue el costo que pagó Moisés? Lo primero que tuvo que pagar fue luchar contra el miedo de todo lo que le rodeaba. Hoy el mundo está en miedo, la gente está desesperada, la gente está turbada, la gente sin Dios corre de un lado a otro, tiene temor, tiene miedo. Mirás a tu lado y ves miedo, y tenés que luchar contra la duda y el temor de los demás. Pero Moisés se paró firme y les dijo, no temáis y veráis la gloria de Dios. Vas a ver que Jehová nos va a defender. ¿Por qué les dice eso? Porque Moisés sabía, no, yo vine al lugar que Dios me dijo que tengo que estar. Moisés estaba apoyado en su obediencia. Moisés sabía que Dios no estaban en ese lugar porque querían, estaban en ese lugar porque Dios los había llevado a ese lugar. Entonces él dice de esta manera, ponémelo de vuelta el último versículo, por favor. Y Moisés dijo, no temáis. Él tuvo que luchar contra el temor de la gente. Está firme si ve la salvación que hoy Jehová hará con vosotros, porque estos egipcios no los vas a volver a ver más.
Lo primer costo que tuvo que pagar Moisés fue luchar contra el temor de los demás y quizás contra el temor de él. Porque te voy a decir algo, valiente no es aquel que no tiene miedo, valiente es aquel que tiene miedo pero enfrenta ese temor, vence ese temor. Y quizás Moisés también tenía temor, pero él dijo, no, tranquilos muchachos, nosotros estamos obedeciendo al Dios que nos sacó de Egipto, al Dios que envió las 12 plagas, al Dios que hizo milagros para sacarnos, al Dios que nos cubrió y que a nosotros nada de eso nos llegó. Moisés no sabía cómo, pero Dios le revela el propósito y le dice, extiende tu mano y tu vara, porque Moisés, cuando ve esto, ¿qué hace? A ver. Cuando ve esto, dice, y Moisés dijo el siguiente versículo, Jehová peleará por vosotros, seguimos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay una orden. Dios le dice, le da una orden. Y porque Moisés, al ver el clamor de la gente, se puso a orar. Y hay momentos, hermanos, que no es momento de orar, es momento de obedecer. Y Dios le dice, no ores, porque si no le diría el famoso versículo, clama a mí y yo te responderé. Pero no le dice eso el Señor, le dice, marchen. Es tiempo de obedecer, es tiempo de marchar. Y extiende tu mano y yo abriré, y le cuenta el plan Dios. Un plan tremendo, ¿no? Cuando Él extiende su mano, viene un viento de un lado, viento del otro, y el mar se abre. Y el pueblo de Dios empieza a caminar en lo seco. Pero quiero decirte algo antes de eso. Moisés obedeció aún. Miren el versículo, dame el versículo 19. Mirá lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante de ellos, delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, o sea, a la retaguardia. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es decir, estamos hablando de distancias grandísimas. El pueblo de Israel ve y se entera que viene Faraón y empieza todo esto del temor. Y Moisés lucha y obedece a pesar del temor. Pero surge otra cosa, de repente la columna, la nube que los protegía, por eso les hice leer eso, la nube que los protegía y la columna que los protegía de noche, que iba delante de ellos, se aparta. Y ellos dejan de verla. Y se mete entre Egipto, que venía allá, y el pueblo de Israel. Y le impide a Faraón seguir adelante. Los retiene ahí. Y le bloquea el camino a Faraón. Pero los hijos de Israel, ¿saben qué pensaron? Que Dios los había dejado. ¿Dónde está la columna? ¿Dónde está su protección? ¿Cuántas veces te preguntaste, oh Señor, me pides que obedezca, pero ¿dónde está tu presencia? ¿Dónde está tu unción? ¿Dónde está tu refrigerio en el medio del sol caluroso que quema mi rostro? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás tú? Y no sabemos, y pensamos que Dios nos ha abandonado, pero Dios no nos ha abandonado. Dios está a la retaguardia, parando a nuestros enemigos. Luchando la pelea que nosotros no podemos luchar. Muchas veces no ves el obrar de Dios, pero Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está luchando contra tus enemigos. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y Moisés, a pesar del temor y a pesar de que pensaban que Dios los había dejado todo, ¿saben qué hizo? Fue obediente. Te voy a pedir que te pongas de pie para cerrar con un detalle muy importante.
Siempre el resultado de la obediencia es lo más importante para el Señor. Y yo me pregunto cuántos están dispuestos esta mañana a decir, ok, no soy desobediente, pero quiero empezar a ser obediente. Quizás no sea tan desobediente como quiero ser obediente, como me falta ser obediente. Que hay una diferencia. Ahora, yo te dije que Moisés estaba apoyado en su obediencia. Moisés estaba apoyado ¿en qué? En que Dios le dijo que vayan a ese lugar. Entonces Moisés decía, Señor, si tú nos trajiste aquí, por algo debe ser. Pero había un detalle más. Cuando Dios le dice, yo voy a abrir el mar, ¿ustedes saben cómo es el fondo del mar? El fondo del mar es irregular. No hay caminos en el fondo del mar. No hay caminos a veces delante nuestro. A veces vemos un mar y ese mar de dudas y ese mar de turbación no nos deja ver lo maravilloso del Dios que tenemos. Un Dios que te dice, obedéceme, anda a ese lugar, párate en ese lugar, porque yo desde antes de la fundación del mundo preparé un camino para que mi pueblo pueda cruzar el mar. Es decir, que Dios ya había preparado antes de la fundación. Cuando Él fundó el mundo, ya dejó preparado ese lugar. Por eso Dios le dice, vayan a tal lugar, porque yo ya tengo preparado un camino. Y aunque no veas el camino, sé obediente. Sé obediente, porque si Dios te dijo y te puso en un lugar, es porque Él ya preparó un camino, aunque vos no lo veas. Aunque los enemigos vengan detrás tuyo, aunque los egipcios vengan a destruirte, aunque los demonios, personas, situaciones han venido sobre tu vida, Dios te dice, yo tengo el camino para que escapes y libres tu vida. Yo te voy a salvar, yo te estoy protegiendo a la retaguardia. Camina tranquilo, yo estoy contigo. Amén. Aleluya. Siento su presencia. Solo sé obediente. Solo obedece mi palabra. Solo obedece las instrucciones. Y yo hago el resto. Yo he preparado un camino. Aunque tú no lo ves ahora, aunque no lo veas, yo ya de antemano he preparado un camino para que transites. Solo sé obediente. Nuestra única preocupación es obedecer a un Dios que ha dado tanto por nosotros y lo sigue haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en esta mañana dicen, yo quiero ser más obediente? Yo quiero obedecer sin temor. Quiero obedecer sin cuestionar. Quiero obedecer y quiero sincerarme delante de Dios. He sido, soy y seré una persona con debilidades. Que no soy perfecto, que no soy perfecta. Que tengo la necesidad de un Dios vivo y un Dios verdadero que me transforme y me sane y me cambie. Soy alguien que necesita de Dios, que necesita de Dios para vivir, para luchar esta vida tan dura y tan difícil. Pero Señor, envíame a mí, envíame donde tú me digas, allí iré yo. Donde vayas, allí iré yo. Aleluya, el profeta Eliseo recibió la doble porción. ¿Sabes por qué? La doble porción del Espíritu Santo. Lo que estaba en Elías, el doble le fue a Eliseo. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo le dijo, quédate aquí que yo me voy a Belén. Y él le dijo, no, donde vayas tú iré yo. Y donde tú estés, ahí estaré yo, dijo Eliseo. Y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le dijo, la doble porción del Espíritu. Bueno, si estás conmigo, dice el Señor, si estás conmigo en donde yo voy, donde yo camino, donde yo marco el camino,
camino donde yo te dirijo. Si estás conmigo, dice el Señor, entonces lo que me estás pidiendo, la doble unción del Espíritu Santo viene sobre tu vida, viene sobre tu vida, viene sobre el obediente, viene sobre el que persevera, viene sobre el que tiene fe. Alguien tiene que alabar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. ¿Cuántos van a luchar para ser más obedientes? Mientras cantamos, yo te invito a que, si tenés el deseo y el anhelo de que oremos por tu vida, que te acerques.